Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí. Destruye en mí. Toda pereza espiritual. Toda pereza espiritual. Toda indiferencia. Toda indiferencia. Todo temor. Todo temor. Todo miedo. Todo miedo. Toda duda. Toda duda. Lléname plenamente Lléname plenamente de tu paz, de tu paz, de tu gozo, de tu gozo, de tu alegría, de tu alegría, de tu sabiduría. de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. y siempre nos acompañas. A ti sea el honor, A ti sea el honor, el poder, el poder, la adoración la adoración y la gloria y la gloria por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos este encuentro en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a entender un poquito el significado de la Eucaristía. Yo les voy a pedir, por favor, que estén atentos, porque no le vamos a dar una connotación simplemente del catecismo, del significado y eso, sino que para que podamos entender la Eucaristía, es importantísimo que podamos entender el pensamiento de Jesús, el Jesús que estuvo en la tierra, el Jesús que estuvo 3 años predicando, porque ese Jesús era judío, es judío, ¿sí? Es judío. Por lo tanto, la enseñanza que recibió durante 30 años era ¿qué? Judía. Por lo tanto, cumplió absolutamente toda la ley judía. Entonces hay un problema en los católicos, es que queremos entender la Eucaristía desde el punto de vista del cristianismo. Claro, obviamente que el sacramento de la Eucaristía es puramente cristiano, pero las raíces no están en el cristianismo. Las raíces de la Eucaristía están en el judaísmo. Por eso que si no entendemos de dónde viene la Eucaristía, es muy difícil después entender el misterio, que no lo vamos a poder razonar, pero para poder aceptar el misterio, primero tenemos que entender cuáles son las raíces de la Eucaristía. Y yo les pregunto, ¿han leído alguna vez el libro del Éxodo? Un poquito. Bueno, el Levítico. Bueno, muy bien. Parece una marca esto, ¿viste? Casi. Bueno, las raíces de la Eucaristía están así, están en el Pentateuco. ¿Sí? Están en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Escritura. Entonces, bueno, tratemos de, vamos a ir tocando algunas citas que no van a estar muy hilvanadas al principio, pero después le van a ir empezando a encontrar ¿qué? El sentido. Porque si entendemos el mensaje de Cristo, que le hablaba no a los cristianos, porque todavía no había cristianos, ¿a quién le hablaba? Le hablaba a los judíos. Y le hablaba a los judíos de tal manera que los judíos deberían entenderlo a él como judío, no como cristiano. Entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo para entender cómo Jesús se manejaba en esa vida pública que tuvo en esos 3 años. Yo estoy haciendo un estudio de la Eucaristía, un poquito más profundo de lo que vamos a ver hoy, que algún día, si alguno quiere, podemos encontrarnos y lo vemos bien, para ver ya todo el, digamos, todo el tipo de Moisés, etcétera, etcétera, en Cristo, esa tipología que muestra la Iglesia, que bueno, por ahí es solamente para aquellos que leen y eso, pero es lindo compartirlo en comunidad, porque hay unas cuestiones que son bellísimas, ¿sí? Y hoy vamos a ver algunas pinceladas de eso. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, esto es interesante, la Eucaristía nace del costado abierto de Cristo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el bautismo? Y la primera diapositiva decía exactamente lo mismo. Nace del costado abierto de Cristo. ¿Se acuerdan cuando la lanza, San Juan,
al final del Evangelio de Juan, la lanza cuando muere Cristo, ¿qué sale del costado de Cristo? Sangre y agua. Nace el bautismo y la Eucaristía, las dos cuestiones. Por eso que son los dos sacramentos más, todos los sacramentos son importantes, ¿no? Pero tanto el bautismo como la Eucaristía son los sacramentos de iniciación cristiana más relevantes, ¿no? Muy bien, continuemos. Vamos con la primera pista. Como esto es un encuentro de apologética, vamos a ver un poquito las observaciones que hacen los hermanos separados sobre la Eucaristía. Que si supieran y estarían escuchando lo que vamos a escuchar hoy, cierra todo como un monito, lo entenderían mucho más fácil que simplemente yendo a una cita bíblica y listo, ¿sí? Por eso que las calumnias son esto, ¿no? Que la Eucaristía es un mero recuerdo de la cena del Señor, ¿sí? En el Evangelio de Juan 6, que hoy lo vamos a ver completo, dice que hay que comerse la palabra de Dios. Ellos dicen que ahí habla de la Biblia. Justamente vamos a empezar a ver la Eucaristía desde el Génesis vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué? Justamente para que entiendan perfectamente bien que no está hablando jamás, ahí habló Cristo de comerse la palabra de Dios, nunca. Se van a dar cuenta, fue una cosa muy obvia, muy tonta. Y por último, que el pan y el vino, ¿sí? Que nosotros presentamos, es un símbolo, simplemente no se convierte en pan ni en vino, sino que simplemente es un símbolo, no es verdadero. Eso también lo vamos a ver. La Biblia lo define correctamente y precisamente a este punto, pero la idea mía es que yo quiero que ustedes, cuando lleguen a escuchar que realmente es verdadero, ya lo hayan entendido por el desarrollo del sacramento en la historia de la Iglesia, ¿sí? Que después está definido concretamente en la cita, sí, pero yo quiero que ustedes lo aprendan, no desde el punto de vista de que, porque acá está escrito, sino que lo entiendan. Porque el día que ustedes entiendan esto, jamás dejan de creer en la presencia real del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Es así. Bueno, seguimos. Vamos a empezar un poquito con esta cita. ¿Me vas a leer un poquito, Cecilia? Léeme un poquito acá, yo después voy a seguir cuando veamos, ya entremos en el Evangelio. Miren, ustedes van a ver que nosotros enfocamos mucho la Eucaristía en una cena, ¿no? En una fiesta, comer a Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya vamos a ver que es mucho más que eso. Pero lo importante acá es darnos cuenta que desde el principio de la creación del hombre, Dios se ocupó de una cosa. ¿Qué necesita el hombre para vivir? No me digan Cristo, físicamente. ¿Qué necesita? Alimento. Alimento. Sin ropa podemos vivir, ¿o no? Sí. Con el pelo largo, el pelo corto, podemos vivir, no hay ningún problema. Pero no podemos vivir sin comida. Lo primero que hace el Señor se ocupa ¿qué? De darle al hombre ¿qué? El alimento. Para que tenga vida corporal. Vamos a verlo. Vamos con Génesis 2, 7 al 9. Entonces, ¿esto está prendido? Probalo, a ver si está bien. Alto. Entonces, Ahí está. Entonces, Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Sigue. Escucha. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén. Miren, lo primero que hizo, creó al hombre como un animalito, un animal. Después le puso al hombre el distintivo por el cual el hombre es un animal racional, el hálito de vida, ¿sí? La imagen de Dios, ¿sí? Bueno, cuando ya tenía el hombre diseñado, como somos nosotros, ¿qué hizo? Le plantó en el Edén, ¿qué cosa? Al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Punto. Todo resuelto. Ya el hombre tenía absolutamente todo resuelto. Tenía el ser que se lo había dado Dios y tenía ¿qué? El alimento. Ningún problema. ¿Ok?
Muy bien. Vamos a ver cómo sigue esto, porque a continuación Dios le va a dar un mandamiento a ese hombre. ¿Ok? Escúchenlo. Vamos al versículo 15 del mismo capítulo. Génesis 2, versículo 15. Dale. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase. Ok. Dios impuso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjese, sigue hablando de qué? De comida. Sigue hablando de comida y le pone un mandamiento. Por eso que el primer mandamiento, fuera de los mandamientos de la ley, ¿sí? El primer mandamiento que Dios le pone al hombre, bueno, Jorgito, Franquito, está todo fantástico, sí, pero puede comer de todo, pero de este árbol, no. Un solo mandamiento, ¿ok? Bueno, ¿qué pasó luego? No nos vamos a meter mucho ahí en ese tema porque ya lo hemos visto, ¿sí? Pero a grandes rasgos, ¿sí? El hombre no pudo ¿qué? Obedecer. Por eso que el pecado de la manzana, que también está puesto como comer, fíjese que no, no sé muy bien por qué habrá sido eso, pero bueno, pero comió de donde no podía comer. O sea, ¿qué hizo? ¿Cuál es el pecado original? La desobediencia. El hombre, al desobedecer a Dios, minimiza el poder de Dios, minimiza el amor de Dios, minimiza los dones que Dios le ha regalado y quiere ser como, Dios. Entonces el hombre se pone por sobre Dios. Oye, todo esto que me ha regalado no lo quiero. Todo estos mandamientos que me pone no lo quiero. Yo puedo vivir sin Dios. Y ese es el pecado original. ¿Ok? Bueno, pero vamos hasta ahí nomás. Vamos hasta ahí en ese pedacito nada más como para que quede claro que a pesar de que Dios se había preocupado de todo por el hombre desechó esto de Dios. Entonces luego, fíjense, vamos a ver en Génesis 3.22, vamos a Génesis 3.22, es cerquita ahí nomás, un capítulo más adelante. Escuchen lo que va a decir la Escritura, dale. Se dijo Yahvé Dios: resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Fíjese, ahí el Señor, ¿sí? Está hablando en plural. ¿Se dan cuenta que está hablando en plural? Eso en la exégesis significa que está hablando en la Trinidad. Ha venido a ser igual a nosotros. ¿Ok? Sí. En cuanto a conocer el bien y el mal. Dale. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Miren, acá hay una comparación que pone la Biblia, que ya la pone antes, ¿no? En el capítulo 2 ya lo pone, donde habla de un árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también habla de otro árbol. Habla del árbol de qué? De la vida. Vámonos ahora un poquitito al Apocalipsis. Vamos al Apocalipsis porque vamos a ver cómo la Biblia está cruzada transversalmente por esta historia, donde en el Génesis va a aparecer de nuevo que ese árbol de la vida, y vamos a ver quién es porque es muy clarito. Vamos a leerlo entonces del capítulo 22, del 1 al 2, y después vamos a pasar al 12 y al 14. ¿Sí? Dale, ¿lo tenés? Bueno, escuchen. Luego me mostró el río del agua de vida, Escuchen. brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, en medio de la plaza, a una y a otra margen del río, hay un árbol de vida. Hay un árbol de vida. De vida, dale. Que da fruto 12 veces. Que da fruto 12 veces. ¿Por qué 12 veces? Bueno, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, ese fruto, ese árbol de vida, que ahora vamos a ver que es Cristo, ¿sí? Da fruto ¿dónde? En su pueblo. ¿Ok? ¿Sí? Dale. Da frutos una cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Miren cómo acá hace un paralelismo, una analogía, habla de un árbol y habla de hojas. ¿Sí? Luego va a hablar de un hombre y va a hablar de su carne. ¿Ok? O sea,
que acá, usando la analogía del árbol, está hablando que las hojas dan la vida, ¿a quién? A los que están resguardados en el árbol, que da fruto 12 veces, etcétera, etcétera. Bien, sigamos despacito, ahora van a empezar a encontrar toda la historia. Sigamos con el versículo 12, el mismo capítulo 22 del 12. Dale. Ten en cuenta que vendré pronto y que traeré mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Su obra, como hemos visto, la salvación del católico. Vengo pronto y pagaré a cada uno según sus obras. Sigue. Yo soy el alfa y la omega. Epa. El ¿De principio quién estamos hablando? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. y el fin. Dale. Primero y el El último. primero y el último. El principio y el fin. Sigue. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida. Dichosos los que laven las vestiduras, porque eso van a poder disfrutar del árbol de la vida. En el Apocalipsis, no sé si lo alcanzamos a ver en este curso, este año, pero en el capítulo 6 y en el capítulo 7 del Apocalipsis habla de todos estos que han lavado las vestiduras con la sangre del Cordero. Está hablando de quién, de los mártires, de los santos. ¿Ok? ¿Está? Eso es muy importante. Entonces ahí está hablando de quién, de Cristo, que lavó a esas personas con su sangre. Ya vamos a llegar ahí, no nos apuremos, pero una pinceladita así. Bueno, estamos en el Génesis, ¿no es cierto? Hicimos este toquecito en el Apocalipsis, ¿para qué? Para entender que el árbol de la vida que habla el Génesis, ¿quién es? Cristo. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ustedes saben bien que en la Eucaristía hay muchos signos, ¿sí? Está el pan, ¿no? Está el vino, está el cordero, está la sangre, todos signos que vamos a ir viendo cómo en el Antiguo Testamento se van presentando esos signos y tienen una sola dirección, que es la Eucaristía, una sola dirección, que es la Eucaristía. Miren, en el Génesis capítulo 14, versículo 18, Génesis 14, 18, léanmelo, ustedes van a ver ahí que aparece un sacerdote, que lo vimos hace 2 encuentros atrás, que cuando hablamos del sacerdocio, un sacerdote para la eternidad, al cual esa imagen de Cristo es la imagen de este sacerdote, y este sacerdote ya en el Génesis, ¿sí?, presentó ¿qué? Leámoslo, vamos. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo así. Muy bien, ahí está ahí. Entonces, este sacerdote que aparece en la Escritura, en el Génesis, ¿qué presenta? Pan y vino. ¿Qué presentamos en la misa? Pan y vino. Por eso que le digo yo a ustedes, que ya en el Génesis se empieza a vislumbrar la Eucaristía. Eso es bellísimo, es bellísimo. Miren, esta cita que viene ahora no la vamos a leer porque lo vimos justamente la semana pasada, cuando hablamos del primer pacto que hace Dios con Abraham a través de la circuncisión, ¿se acuerdan? Perfecto. Bueno, en ese pacto, es el primer pacto que Dios hace con Abraham. La alianza no, es el primer pacto que Dios hace con un hombre, lo hace con Abraham, le dice, bueno, yo seré tu Dios y vos serás mi pueblo. Y establece ahí una señal. Esa señal era la circuncisión. ¿Se acuerdan? Por la sangre del prepucio se sellaba ese pacto. También decía, todos aquellos que no habían entrado en la circuncisión, en ese signo, no pertenecían ¿a quién? Al pueblo de Dios. Se van a ver ustedes cómo hay un montón de analogías con respecto a estos términos en otra cita que vamos a ver más adelante. Pero ¿a dónde los quiero llevar? Es muy importante este pacto. ¿Por qué? Porque Abraham no podía tener hijos. Sara, la esposa, tampoco podía tener hijos. Eran personas adultas, grandes, 90 años. Entonces, fíjense cómo irrumpe en la historia justamente la obra sobrenatural de Dios. Porque Dios podía haber elegido ¿a qué? A un muchacho con una chica, su flor de la edad, y hacer una descendencia a través de ahí, pero sin embargo, Dios no quiso hacer eso. Dios quiso valerse de algo que no es para que sea, porque lo importante del hombre es ser en Cristo, no es ser en uno mismo. Y eso es lo que Dios quiso hacer a través de Abraham.
Y luego va a colocar un punto donde lo va a probar, ¿sí? Lo va a probar a Abraham para ver si esa fe, porque le dio un hijo, ese hijo era Isaac o no. Isaac, ¿estamos claros? Perfecto. Y ese hijo había nacido, ¿por qué? Por algo sobrenatural, por un misterio que Dios así lo quiso y punto, se acabó. Pero fíjense que va a ocurrir algo importante. No se desenfoquen de la Eucaristía. Ya vimos varias cuestiones. Vimos el árbol de la vida, vimos el pan, vimos el vino, aunque sea por arriba. Ahora vamos a ver lo que vimos también el otro día cuando hablamos del sacerdocio, los sacrificios. Los sacrificios eran anteriores al pueblo de Israel. Siempre hubo sacrificios. Desde que el hombre existe hubo sacrificios. ¿Ok? Miren, vamos al Génesis 22. Vamos al Génesis 22 y vamos a leer la historia de Isaac. Vamos a leerlo porque esto es prefigura de Cristo. Esto es prefigura de Cristo. Es muy importante que entendamos que la historia del pueblo de Israel tiene muchísimas connotaciones, que es lo que yo les decía que podemos encontrarnos después para mostrárselas a todas, como todos los personajes que Dios se vale del Antiguo Testamento son todos tipos de Cristo. No en el poder de Cristo, que era Dios, obviamente, pero sí en muchas características. ¿En relación a qué? Al pueblo, en relación a las leyes, en relación a un montón de cuestiones. Entonces fíjense qué bonito, porque vamos a escuchar ahora algo que es duro, es durísimo, ¿sí? Pero es fantástico. Escuchen, vamos del 1. Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Ajá, Dios pone a prueba a Abraham. Sí, muy bonito, te dio un hijo, todo fantástico, todo genial. El muchacho re joven, vamos a ver hasta qué punto ese Abraham entendió que eso había sido una obra de Dios y no de él. ¿Ok? Muy bien, dale. Le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Miren, ¿qué le pide el Señor? ¿El sacrificio de quién? De su hijo. De su hijo. Y un holocausto, ¿no? O sea, aroma agradable a Dios. Hoy es el incienso que usamos nosotros. El aroma del sacrificio, quemarlo, para agradarle a Dios, el aroma. Entonces Dios en ese momento le pide un sacrificio que era agradable a él. ¿Cuál era el sacrificio de quién? De Isaac. ¿A quién? A Abraham, que era su padre. ¿Estamos? Sigue, escuchen. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. ¿En qué llegó Jesucristo a Jerusalén? En un asno. ¿Sí? Seguime de ahí. Al tercer día levantó Abraham los ojos. Al tercer día hay un paralelismo. Por eso creo que es bellísimo. Que algún día lo podemos compartir entre lo que quieran. Es una belleza. Hay un paralelismo, los 3 días, ¿sí? Los 3 días con la pasión de Cristo. Sigue. Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces vio el lugar desde lejos. ¿Se acuerdan que el Gólgota, el Calvario, se veía de todos lados? Estaba en las alturas. O sea, de allí arriba, de abajo veías el monte y del monte veías adentro de Jerusalén. ¿Sí? Lo vio de lejos. Dale. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Escuchen qué bonito esto. No se los iba a decir, se los digo igual. Repetí, vamos pasito. A los mozos dijo: ustedes esperen. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho, él y su hijo, iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Y volveremos.
volveremos plural. ¿Y con quién iba a subir? Con el muchacho. Miren ya cómo se vislumbraba la fe de Abraham, ¿sí? Sin saber lo que iba a pasar. Sí, miren cómo sigue la historia, ¿verdad? Tomó Abraham la leña del holocausto, Tomó Abraham la leña del holocausto. la cargó sobre su hijo Isaac. Ajá, ¿por qué no la llevó él? Jesús también llevó su madero. Jesús cargó con su cruz, con su madero, él. No se lo llevaron los romanos ni los judíos, no, él cargó con él. ¿Quién cargó la leña para el holocausto? Isaac. Por eso que Isaac es prefigura de Cristo. Miren lo que ocurre ahora. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, Ajá. y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Respondió: ¿Qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sí? Bueno, a diferencia de Cristo, Cristo sabía perfectamente bien que él era el cordero. En Cristo, la figura de Abraham e Isaac se juntan los dos, porque él era el sacerdote, en este caso Abraham, porque Abraham, ¿qué iba a hacer? El sacerdote del sacrificio de su hijo. Con Cristo, Cristo era sacerdote y a su vez era la víctima. ¿Ok? Entonces le pregunta al Padre: ¿dónde está? Y fíjense qué bonito lo que va a ocurrir ahora, porque es enorme esta frase, ¿no? Ha quedado siempre, si alguno no la ha escuchado, es muy importante para la fe, porque Abraham es el padre de la fe, y va a decir una frase ahora que la tenemos que incorporar en nuestra vida, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos, no sé, una depresión, cuando ya no creemos, cuando tenemos una crisis de fe, lo que fuera. Miren lo que dice Abraham, dale. Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Dios proveerá lo que tenga que proveer. En este caso estamos hablando de la Eucaristía. Perfecto, había un sacrificio que Dios quería, y ese sacrificio, ¿sí? Abraham dice una cosa enorme. Dice, sabiendo que le había pedido, sabiendo que Dios le había pedido que sacrifique a su hijo, él dice: Yahvé proveerá el cordero para el sacrificio. Y escuchen lo que ocurre. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Sí. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara, encima de la leña. Todo dispuesto. Todo dispuesto. ¿Sí? Y miren lo que ocurre ahora. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo: Abraham, Abraham. Él dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu único hijo. Por eso que Abraham es el padre de la fe. Y nosotros, pues, pero eso fue Abraham. No nos equivoquemos. Nosotros tenemos como padre en la fe a Abraham. Entonces, si Abraham fue nuestro padre en la fe, nosotros deberíamos tener la fe de Abraham. Por eso que es muy importante creerse que la historia la hace Dios, no la hacemos nosotros. Y todo lo que tenemos es porque Dios nos proveyó. Si tenemos mucho material, es porque Dios nos proveyó mucho material. Si tenemos muchos hijos, somos prolíferos, es porque Dios lo quiso así. A nosotros, en matrimonio, Dios nos dio hijos. ¿Y cuál es el problema? Nos proveyó de muchas otras cosas. Y gloria al Señor. Y ahí está el punto. Poner a Dios como centro. Abraham, ¿qué puso? A Dios como centro. Dios proveerá. Porque la fe va más allá de lo liviano, porque Abraham bien sabía que él no podía tener descendencia y que Dios le había prometido una descendencia para siempre, eterna. Entonces, si le pedía a ese hijo, sabía muy bien que de una manera u otra se lo iba a devolver.
porque Dios cumple las promesas, que eso es lo que nos falta a veces entender a nosotros. La promesa que Dios le hace a Abraham es creer por fe porque cree en la promesa. Por eso que en la historia del Antiguo Testamento, en forma permanente, ustedes van a ver que esa alianza se va renovando en forma permanente con Abraham, con Isaac, con Jacob, ni hablar con Moisés, con Josué. En toda esa historia van a ver que permanentemente se va renovando ¿qué? Esta alianza. Y luego la alianza del Sinaí. ¿Me entienden la profundidad que tiene esto? Aparte había otra cosa. Pregunto yo, ¿Isaac podía salvar al género humano del pecado original? No, porque era una persona como nosotros. Y Dios necesitaba un sacrificio de satisfacción mucho más grande que el sacrificio de una persona, que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces eso hubiera sido un sacrificio inútil porque no hubiera generado absolutamente nada. Por eso que Dios, que es perfecto, no iba a permitir que eso ocurriera. Pero eso, con el libro puesto, está fantástico. Claro, desde ahora, sí, de acá, con la Biblia, con la historia, con la enseñanza que la Biblia nos ha dado, la iglesia, es muy fácil por ahí entenderlo. Pero para Abraham no ha sido tan fácil. ¿Ok? Entonces fíjense cómo acá, ¿qué aparece en figura? Tenemos el pan, tenemos el vino. ¿Qué aparece en figura? El cordero. Aparece el cordero. ¿Se acuerdan de Juan 1:39? ¿Y este quién es? Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese que va ahí, Cristo, el cordero. Acá tenemos que la figura del cordero animal. Porque ¿qué hizo ahí Abraham? Presentó el sacrificio en el holocausto ¿a quién? Al cordero que Dios le proveyó. Entonces fíjense cómo estamos recién en el Génesis y ya tenemos el pan, tenemos el vino, tenemos el sacerdote, tenemos el cordero y ya vamos a llegar un poquito más adelante. Pero vamos despacito. Vamos despacito. Bueno, a Melquisedec se lo vimos. Bueno, vamos ahora a meternos en algo que es fundamental. ¿Sí? Porque vamos a hablar de la Pascua. Vamos a hablar de la Pascua. Ustedes saben que Pascua en hebreo significa paso, travesía, paso. Y en el pueblo judío, ese paso, si bien hay un acontecimiento histórico, claro, ¿sí? Tiene significado obviamente espirituales. Hay muchas formas de interpretación de la escritura, muchas tipologías, pero esto le quiero dejar claro una cosa ahora. El Génesis es un libro histórico. Ojo con eso, que una fábula, que es una parábola, que es esto. No, señor. No, señor. Todos los libros del Pentateuco, todos los libros de la escritura son todos libros históricos. Que hay tipología para explicar ciertas cosas es otra historia. ¿Estamos ahí? Eso tiene que quedar muy claro, porque todos los acontecimientos que vamos leyendo en la Biblia son todos acontecimientos que ocurrieron. Ocurrió el paso del Mar Rojo, ocurrió el corte del Jordán para que pase el pueblo a la tierra prometida, ocurrió el diluvio, todo ocurrió. Ocurrió el Sodoma y Gomorra, todo ocurrió, todo. Si no la Biblia no sería un libro inerrante, con inerrancia, y no sería un libro inspirado por Dios, porque el autor de la Biblia es Dios, amén, de los hagiógrafos que han escrito un libro, otro libro, otro libro, otro libro. ¿Estamos ahí? Por eso que creemos que es palabra de Dios. Y es por eso que Dios le ha dejado a la iglesia la interpretación para que no haya error. En la interpretación tampoco, ¿ok? Bien. Dicho esto, así que es muy importante porque vamos a leer ahora un hecho concreto histórico que hoy, y muchos exégetas y vas a saber qué, ponen en tela de juicio la veracidad de la obra sobrenatural de Dios en el paso del Jordán, del paso del Mar Rojo. Me cosa loco. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si eso no fue así, la Biblia tiene 100 errores. ¿Me entienden? Bueno. Vamos a escuchar la Pascua judía, porque la Pascua judía tiene íntima relación ¿con qué? Con la Pascua católica, que nosotros también tenemos una fecha de la Pascua. ¿Sí? Perfecto.
Pero la Eucaristía es una Pascua, el cristiano católico vive de Pascua en Pascua, todos los días hay una misa, vivimos de Pascua en Pascua, porque en la misa es el memorial de ¿qué? De la Pascua cristiana, pero ya van a ver cómo tiene relación absoluta, para entenderlo, con la Pascua judía. Entendemos la Pascua judía, entendemos el misterio de la Eucaristía. Facilísimo. Escúchenlo. Vamos con el versículo 1 en adelante, es muy interesante. Les meto en contexto qué ocurre. La dureza del corazón del faraón era enorme, y entonces plaga tras plaga, no aflojaba, no dejaba salir a la libertad para adorarlo a Dios, porque la libertad del pueblo de Israel tenía un solo objetivo, era poder tener la libertad de poder adorar al único Dios, y en la esclavitud no lo podían hacer. Ese es el objetivo principal, ¿sí? Bueno, pero hay una parte muy linda, que no me acuerdo ahora cuál fue el Santo Padre que lo explicaba. Creo que Orígenes decía que Dios es el sol que nace de lo alto, y el sol tiene dos funciones: alumbra, ilumina, pero también puede quemar. Entonces depende de a dónde esté enfocado, o la materia que recibe el sol puede iluminar o puede quemar. Y da el ejemplo del barro, porque cuando ustedes ven la historia del faraón, ¿en qué los hace trabajar a los judíos? ¿En la construcción? ¿De qué? ¿De ladrillo? ¿De qué? ¿De barro? Entonces, mira, usa esa analogía hermosa. ¿Por qué? Porque dice que en la medida que el pueblo de Dios iba sufriendo, ese clamor iba llegando a Dios, ¿sí? Y Dios los iba iluminando, ¿sí? Y más cuando aparece Moisés en escena, los va iluminando, le da la esperanza de salir de la esclavitud a la libertad. Y por otro lado, el calor. ¿Sobre quién? Sobre el corazón. Ustedes vieron que a veces dice Jehová, en la Biblia evangélica, Yahvé, en la nuestra, endureció el corazón. Es como si Dios lo hizo a propósito. No, ese Dios que era luminosidad, fuego, en uno dio la luz, y en el otro, que tiene un corazón de barro, lo endureció. Por eso que dice que un corazón de piedra, el último, ¿entendés? Lo endurece al punto de que pasara lo que pasara, no acusaba recibo. Entonces una plaga, la 2, la 3, la 4, hasta que llega la 10ª plaga. Y acá está el tema, porque miren qué bellísimo, porque de esta plaga, la muerte del primogénito, ¿sí? ¿Sale qué? Sale la Pascua, el paso del pueblo de Dios de la esclavitud a la libertad. Y miren qué bonito, porque acá va a haber un sacrificio, y ese sacrificio tiene que tener un sentido con la mirada de Dios en el plan de salvación. Si no, hubiera sido una cosa de loco, le hubiera dicho: mire, coman bien, se dense la panza, porque esta noche salimos, ¿me entendés? Estén todos listos. Sin embargo, fue todo un ritual, fue algo impresionante, porque ahora van a ver los elementos que faltan. Dale, miren, escuchen. Yahvé dijo a Moisés y Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Será una res sin defecto. Una res sin defecto. En otro lado, en el Levítico lo aclara bien, de un año, macho, etcétera, ¿sí? Pero una res sin defecto. Dale. Después le voy a explicar qué importancia tiene eso con la Pascua de Cristo. Háganme acordar. Dale. Será una res sin defecto.
macho, de 1 año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. La guardaréis hasta el día 14 de este mes, y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolará al atardecer. Tomaréis luego la sangre y untaréis los 2 jambas y el dintel de las casas donde la comáis. Bueno, escuchen qué importante. Tenemos la figura del cordero. El cordero tenía que ser lo suficiente como para alimentar a esa familia. Si era muy grande, se juntaba con la familia al lado. El tema es que no podía quedar absolutamente nada, ¿sí? ¿Y qué iba a hacer con la sangre de ese cordero? ¿Se le iban a comer? No. Con la sangre de ese cordero, ¿qué iban a hacer? Iban a pintar las jambas, o sea, las dos puertas, y el dintel, que es la parte de arriba. ¿Con la sangre de quién? Del cordero. Del cordero. Bueno, vayan pidiéndole a Dios que le vaya dando el entendimiento de estas cuestiones. ¿Ok? ¿Cómo sigue? Esa noche comeréis la carne. La comeréis asada al fuego, con ácimos. Aparece algo ahí. ¿Qué aparece? ¿El pan? Ácimo. ¿Cómo es el pan que usamos nosotros para la Eucaristía? Pan Sin levadura. ácimo, sin levadura. ¿Ok? Miren cómo, tenemos el cordero, tenemos el pan, tenemos la sangre, tenemos las puertas pintadas, el dintel, las puertas, las jambas, ¿vale? Y con hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido. Le explico lo de las hierbas amargas, que no tiene mucho que ver con esto, pero para el pueblo de Israel sí es muy importante, porque la tradición del pueblo de Israel es muy importante. Dice, todas las Pascuas comen y ponen hierbas amargas. ¿Para qué? Para acordarse del sufrimiento, del tiempo amargo que tuvieron que pasar durante 430 años en la esclavitud. Por eso que siempre ponen en la mesa, en la Pascua, ellos ponen las hierbas amargas y los panes ácimos. Dale. No comeréis de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego, con su cabeza, patas y vísceras. No dejaréis nada hasta la mañana, pero si sobra algo, al amanecer lo quemaréis. La comeréis con la cintura ceñida. Miren, ¿se acuerdan las 10 vírgenes? ¿Se acuerdan las parábolas de las 10 vírgenes, la de los talentos, etcétera, etcétera? Fíjense, tiene toda relación con esto. ¿Por qué? ¿Cómo vas a comer esa Pascua? Ceñido. ¿Qué quiere decir ceñido? Listo para salir. Listo para salir. Allá era para salir de la esclavitud. ¿Y nosotros para salir dónde? De la muerte. Porque no sabemos cuándo viene el Señor. El Señor viene como un ladrón en la noche, ¿se acuerdan? Es muy importante. Entonces, ¿cómo tienen que comer esa Pascua? Ceñidos. ¿Qué más? La comeréis con la cintura ceñida, los pies calzados. Los pies calzados. Atento. Dale. Y el bastón en la mano. Y el bastón en la mano, porque la travesía es larga. Y la comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Es la Pascua de Yahvé. Es el paso de Yahvé. ¿Y por qué es el paso de Yahvé? Escuchen. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto. Pasaré yo, dice Yahvé, Dios, por el país de Egipto. Y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto. ¿Menos a quién? De los hombres y de los animales. ¿Menos quién? ¿Sí? Y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Un día va a volver el Señor. Un día va a venir el Señor. Estamos en los tiempos que estamos esperando a quién. La venida del Señor. Y va a venir de esa manera. Para hacer justicia. Por eso que hay que esperar al Señor de la misma manera que los israelitas estaban esperando al Señor. Y dice que va a pasar esta noche, ¿sí?, en el país de Egipto, pero no dice sobre los egipcios. Dice por el país de Egipto. Y lo que va a pasar ahora no es solamente para los egipcios. Escuchen, dale. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. ¿Qué es lo que te va
a servir de señal el haber estado. ¿Se acuerdan cuando empezamos que leímos Apocalipsis 22? Aquellos que están lavados por la túnica, por la sangre de quién? La sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Esto es una analogía a la sangre de Cristo. El ángel exterminador no va a pasar donde está ¿qué? La sangre del Cordero. Allá un animal. Acá Cristo. ¿Qué pasa si a un judío no creyó? No creyó, lo siento. Estaba en el mismo paquete de aquellos que iban a sufrir ¿qué? La muerte del primogénito. Miren qué importante. Pero ¿qué es lo que los protegía? La sangre de Cristo. ¿Ok? Dale. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no os afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Cuando estamos revestidos de Cristo, ¿se acuerdan que vimos en el bautismo? Cuando estamos revestidos de Cristo, no hay nada que nos pueda mover. Nada. Estamos revestidos de Cristo, como ellos están revestidos de Cristo. Dejemos ahí, suficiente. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, empieza ¿qué? El éxodo. Empieza el éxodo. ¿Sí? Sí, dame la otra cita, por favor. La que sigue. No estoy viendo. Miren, aquí hay una parte muy importante. Yo le puse esta cita, hay muchísimas más, pero que tienen que ver todas con la Pascua, tienen que ver con la Eucaristía. Miren, en Éxodo 12, 41, 42, no la vamos a leer, la vamos a explicar un poquito para que no se nos haga tarde, donde dice en la salida de Egipto, dice que Yahvé veló por los judíos. En ese momento donde los judíos estaban esperando la salida, que Moisés decida el momento para iniciar el éxodo, la salida de Egipto, dice ahí que Yahvé veló por los judíos. Miren, escúchame, ¿qué hacemos nosotros en la Pascua? Desde la muerte de Cristo hasta la resurrección, ¿qué hacemos nosotros? Velamos como pueblo, como iglesia, esperando ¿qué? La salida a la vida eterna. ¿Sí? A la libertad del pecado, a salir de la esclavitud del pecado, a la libertad del Hijo de Dios. Por eso le puse la cita que es hermosa, porque Dios esa noche veló por los judíos. ¿Sí? Estuvo atento a qué? A la necesidad de los judíos. Miren Éxodo 12:43, esto está todo pegadito ahí, porque son todas cosas que ustedes conocen y tienen que ver la importancia que tiene el Antiguo Testamento, que no le damos mucha importancia a los católicos. Tenemos que darle importancia, porque es la sombra. Conocemos la maqueta, conocemos el edificio, es sencillo. Miren cómo sigue. Éxodo 12:43, dale. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ley de la Pascua. Ningún extranjero la comerá. Escuchen, ningún extranjero la comerá. ¿Qué significa? Pregunto yo, en la iglesia, ¿puede cualquiera comer la Pascua, comer la comunión? No. Si no está bautizado, no. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Escúchenlo, dale. Escúchenlo. Los esclavos que hayas comprado podrán comerla, si antes los circuncidas. Si antes los circuncidaban. ¿Se acuerdan que el bautismo era la circuncisión en Cristo? ¿Se acuerdan? La circuncisión en Cristo, ¿qué era? El bautismo. Ya basta de circuncisión, pueblo judío, se cambiaba, ¿por qué? Por el bautismo, que es la nueva circuncisión en Cristo. ¿Me entienden? Bueno, esos no podían ¿qué? Repetir. Ningún extranjero la comerá. Ningún extranjero puede comer ¿qué? La Pascua. La Pascua. ¿Extranjero qué significaba? ¿Que venía de Chipoleti? No. Extranjero, porque estaba fuera de la iglesia porque no había recibido ¿qué? La circuncisión. Allá la circuncisión. Acá es el bautismo. Por eso que es muy importante, no puedes hacer la comunión primero y luego el bautismo. No, primero el bautismo, luego la comunión. Si has recibido una buena preparación, puedes hacer el bautismo y la comunión juntos. Y eso es bíblico, está acá. Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer en Éxodo 12:43.
Y eso es lo que enseña la iglesia. Miren cómo sigue. Miren cómo sigue. El forastero y el jornalero no la comerán. Ha de ser comida en una sola casa. No sacaréis fuera de casa nada de carne, Escuchen. ni le quebraréis ningún hueso. Ni le quebraréis ningún hueso. ¿Qué le dice eso? Ánimo. ¿Qué pasó con Cristo? No le quebraron ningún hueso. Ese cordero pascual, por prescripción de Moisés, que figura de Cristo, prohibido quebrarle ¿qué? Un hueso. A Cristo le quisieron romper la tibia y el peroné. ¿Por qué se hacía eso? Para que ya no hicieran más resistencia, y muriera rápido, de una vez por todas. Bueno, no hizo falta, se había muerto. Entonces se cumplió ¿qué? Se cumplió la profecía. No le quebrará ningún hueso. Está en Lucas 12. Bueno, miren cómo sigue. Seguimos. ¿Por qué vamos a esta cita de Éxodo 16:14? Porque va a entrar el juego que el maná, las codornices, y ya van a ver cómo tiene que ver cuando veamos ahora el Evangelio de Juan, que es fundamental. Van a ver cómo todo esto empieza a aparecer por todos lados. Dale, escuchen. 16:14. Cuando se evaporó la capa de rocío, Para los que no saben lo que es el maná, ¿sí? A la mañana temprano, cuando se evaporó la capa de rocío, ¿qué apareció? Apareció en la superficie del desierto una cosa menuda, como granos, ¿Cómo parecida a la escarcha sobre la tierra. Y escuchen lo que dice Moisés. Al verla, los israelitas se decían unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que Yahvé os da de comer. Este es el pan que Yahvé os da de comer. Ya van a ver cómo tiene que ver, cuando veamos la promesa de la profecía, un ratitito, cómo tiene importancia este tipo de pan, que es diferente a otro pan. Ya vamos a llegar ahí. Bueno, y veamos esto en Éxodo 24, 5, porque es importante. ¿Por qué? Porque acá va a estar ¿qué? La primer alianza. Hay dos alianzas, una en la sangre del cordero animal, otra en la sangre de Cristo. Ya lo vamos a ver, Entonces dice que va a decir Moisés que eso que ocurrió, ¿sí? Ocurrió ¿para qué? Para sellar una alianza. ¿Entre quién? Entre el pueblo y Dios. Dale. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces Moisés tomó la sangre, Escuchen. roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. Miren qué bonito, porque ahora que está hablando de la sangre, y está diciendo que se hace con esa sangre. Una parte de esa sangre, ¿dónde iba? Al altar. La otra parte, ¿dónde iba? Al pueblo, esparcida por el pueblo. ¿Ok? Y esa sangre esparcida por el pueblo era la que generaba ¿qué? La alianza. Bueno, miren, en el libro del Levítico, esto lo voy a leer yo. Vamos a ver que lo último que vamos a ver del Antiguo Testamento es cuál es el significado que tenía toda esta Pascua. ¿Qué tipo de sacrificio era? ¿Ven? Miren, en el capítulo 16, en el versículo 5, escuchen, dice: recibirá de la comunidad de los israelitas dos machos, esto atienda porque esto es bellísimo, dos machos cabríos, ¿sí? Para el sacrificio por el pecado. O sea que estamos hablando de qué? De que ese sacrificio que hacían los judíos era un sacrificio para qué? Para expiación, para perdón de los pecados. ¿Ok? Dos machos cabríos, tengan en cuenta estos dos.
y un carnero para el holocausto, que también era un sacrificio pero era diferente. El holocausto era quemarlo, así el olor, ese aroma, llegaba al cielo, distinto. Bien. Aarón ofrecerá su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa. Aarón, que era el sacerdote, ofrecía por sí mismo. ¿Se acuerdan cuando el sacerdocio? Que porque un sacerdote te puede perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque él también te ha puesto en pecado. Por eso te puede entender. Y por el poder de Dios, por la unción, te puede perdonar los pecados en nombre de Cristo. Pero él también es pecador. O sea que no es novedad cuando un protestante venga y te diga: pero los acuerdo de ustedes son todos pecadores. Chocolate por la noticia. Hebreos 5.1, si querés leemos Levítico. ¿Cuál es el problema? Es un hombre, pecador. Todos somos pecadores. Miren cómo sigue. Dice: tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Echará la suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Esto es muy importante, porque Yahvé ustedes saben que es Dios. ¿Y Azazel quién era? Azazel, en la historia del pueblo judío, era un demonio que vivía ¿dónde? En el desierto, donde no existía absolutamente nada, y el desierto, ustedes saben bien qué significa la desolación total, donde no crece nada, donde no hay fruto, no hay nada. ¿Está? Fíjense, uno para Yahvé y otro para el demonio. Pero vamos a ver de qué manera, y van a ver después la analogía con Cristo, que es hermosa. Miren, dice: presentaron el macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrío que haya caído en suerte para Azazel lo colocará vivo. A ese no se lo mataba todavía, y tampoco se lo mataba. Vivo, delante de Yahvé, para hacer con él la expiación y echarlo al desierto. Ya vamos a entender eso. Miren cómo sigue. Dice: acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón hará traer el macho cabrío vivo. Esto, miren, esto es una belleza. Impondrá las manos, Aarón, sacerdote, impondrá las manos ¿a quién? Al macho cabrío vivo. Al otro ya lo habían sacrificado para Dios. Este estaba vivo, vivito y coleando. El sacerdote Aarón le imponía las manos al macho cabrío y confesará sobre él, sobre el macho cabrío, todas las iniquidades de los israelitas, todas sus rebeldías, todos sus pecados, los cargará sobre la cabeza del macho cabrío. Ese macho cabrío, ¿quién es? Cristo. En la cruz, ¿qué hizo? Destapó todos nuestros pecados, todas nuestras deudas, todas nuestras inmundicias, ¡pum!, en la cruz. ¿Se dan cuenta que, salvando las diferencias, que aquello era una sombra, y acá tenemos el edificio en serio, es lo mismo? Porque fíjense lo que ocurre. ¿Dónde lo crucificaron a Cristo? Madero. ¿En dónde? Sí, en los maderos. ¿Pero en qué lugar? Afuera del templo, fuera. A Cristo no lo crucificaron en el cuento. En el templo crucificaron. ¿Sacrificaron qué? Cientos de miles de corderos ese mismo día. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado que yo, mira, me acordé, menos mal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el cordero tenía que ser macho de 1 año sin defecto? ¿Saben cómo en la historia llegaba la gente con sus machitos de 1 año, y los sacerdotes que decían: este sirve para el sacrificio, este no sirve, este sirve, este no sirve, este sirve y este no sirve. Y el viernes sacrificaban ¿qué? Los corderos, que eran machos sin defecto. Lo mismo le pasó a Cristo cuando fue al Sanedrín: crucifícalo. El unigénito, el primogénito, la perfección, el alfa, el omega, el principio, el fin. Este está listo para el sacrificio. El Cordero de Dios, listo para el sacrificio. Crucifíquenlo. ¿Y a dónde lo llevaron? Al desierto. ¿Y de dónde sacó este tipo esta barbaridad? Escuchen.
los cargarán sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviarán al desierto por medio de un hombre designado para ello. ¿Sí? Al macho ese, cabrío, que le habían impuesto la mano y le habían pasado todos los pecados del pueblo de Israel, había alguien que lo llevaba ¿a dónde? Al desierto. ¿Y cómo moría? De hambre, de sed. ¿Sí? ¿Y cuál es el significado que tenía eso? Que se iba a encontrar ¿con quién? Con Azazel, con el demonio. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué le decía a Azazel, al demonio? Tomá, acá te mandamos todos los pecados que son tuyos, vaya, fuera de Israel. Eso es lo que hizo Cristo. Absorbió todos los pecados de la humanidad. Todos. En ese desierto, que era ese monte, donde él veía los sacrificios que estaban provocándose en el templo. Y estaban todos victoriando por esos corderos, y el que estaba dando la vida al mundo, ¿quién era? Cristo. ¿Me entienden la belleza? Bueno, lo dejamos chiquito. ¿Entendieron? Vamos a ver ahora, porque lo vamos a ver en dos partes, la Eucaristía, porque es larga. Ahora vamos a ver la promesa de la Eucaristía, que vamos a ver Juan 6, en 20 minutitos, media hora, que es fundamental. ¿Por qué? Porque esta es la promesa que Cristo hace sobre la Eucaristía. Si entendemos esto, lo demás es historia. Lo otro lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver ahora el capítulo 6 de Juan. Y van a ver ustedes cómo todo esto que vimos, ¿sí? Sin todo esto que vimos, hubiéramos entendido algunas cosas, pero no lo podríamos haber gustado de la manera que lo vamos a gustar ahora. Entonces, fíjense una cosa, vamos a meternos en el Evangelio de Juan, pero primero vamos a leer una citita. Evangelio de Mateo, estamos acá, vamos al de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a hacer un toquecito sobre el capítulo 5. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que se ha escuchado, siempre se habla de que la Escritura habla de Cristo, la Escritura habla de Cristo, la Escritura habla de Cristo, y no sabemos dónde habla de Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿dónde habla de Cristo? ¿Dónde habla de Cristo? No sabemos dónde habla de Cristo. ¿Sí? Entonces, miren, escuchen lo que dice Juan, en el capítulo 5, versículo 39, dice algo que es extraordinario. Es extraordinario. Y espero que lo entendamos ahora. Porque si entendemos esto, entendemos toda la Eucaristía. Miren lo que dice. Dice, vosotros investigáis las Escrituras. Todos investigan la Escritura. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los católicos, todos investigamos la Escritura. Dice, porque creéis tener en ellas vida eterna. Entonces, todos buscamos en la Escritura porque creemos que en la Escritura está la vida eterna. ¿Estamos ahí? Miren cómo juega Jesús, porque este es un evangelio. Jesús mismo, fíjense cómo juega con las palabras. Miren lo que dice. Ellas son en realidad, ellas, las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. No alcanza con la Escritura. No alcanza con la Escritura. Y eso es lo que no entienden. Miren, si los protestantes entenderían este versículo que les estoy diciendo nada más, serían todos católicos. Porque ahora vamos a ver qué significa ir a mí. Dice, ustedes, vosotros, escudriñad la Escritura porque creéis tener en ella la vida eterna. Ellas hablan de mí, dan testimonio a mí, pero ustedes no quieren venir a mí. O sea que no alcanza con saber de vos, sino necesito ir a vos. Eso lo dice Cristo. No quieren venir a mí. Quieren pasársela estudiando la Escritura, que no entienden nada, y aparte de eso, no quieren venir a mí. Porque esto que va a decir ahora, seguidamente, Cristo, es la forma en que para tener vida tenemos que acercarnos a Cristo. Y ahí está el problema. Miren lo que dice. Bueno, los judíos empiezan a hacer cuestionamientos, qué sé yo. Bueno, la cosa que en el versículo, eso es el versículo, capítulo 5, versículo 39. En el 45, miren lo que voy a decir. Dice, no penséis que soy yo quien os acusará delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés,
vuestro acusador es Moisés. A ver, ¿alguien me puede explicar por qué el acusador es Moisés? Si lo saben, lo saben, si no lo saben. Se los dije hace una hora que estoy hablando de eso. Repito, escuchen. No penséis que soy yo quien os acusará delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés. En quien depositáis vuestra esperanza, eran judíos. Moisés, que era profeta. Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Para el judío de hoy, Moisés es mucho más importante que Jesús. Que Jesús, un profetita. Moisés, por Dios. Abraham, Moisés, Elías. ¿Qué están hablando? ¿Entiendes? Jesús dice que él no es el que va a acusar del Padre del pueblo judío, sino que lo va a acusar ¿quién? Moisés. Moisés había muerto hace rato, ¿no? Era para entonces, hacía como 1300 años. Miren lo que hizo ahora. Porque si creyerais a Moisés, si creyerais al Génesis, si creyerais al Levítico, al Número, al Deuteronomio, al Éxodo, si creyeran lo que escribió Moisés, porque el escritor, el autor es Dios, pero el hagiógrafo del Antiguo Testamento, del Pentateuco, fue Moisés. ¿Sí? Entonces, si creyerais en Moisés, todo lo que escribió Moisés, me creeríais a mí. Si ustedes creerían todo lo que yo les mostré del Antiguo Testamento referido a la Pascua, es muy fácil creer que Cristo es la Pascua viva, la Pascua del Señor, que es Dios. Es muy fácil. Por eso que le digo, yo no los voy a acusar. ¿No? Ustedes tienen que venir a mí, pero no quieren venir a mí. ¿Por qué no quieren venir? Porque no le han creído a mí, no le han creído a Moisés. Que Moisés se cansó de escribir de mí. El Pentateuco, la Torá. La Torá es el libro por excelencia principal. Hay otro, está la Mishnah, o tiene otro libro de los judíos, pero el libro por excelencia del judío es la Torá. Tiene la Mishnah, tiene el Talmud, pero son libros para acompañar. Serían como la tradición, digamos, de la iglesia, ¿viste? Es una cosa así, pero la Torá es el libro por excelencia de los judíos. ¿Y qué nos dio? Moisés. ¿Y habló de qué? De esto que estamos hablando, de la Pascua. De la Pascua. Lo central de todo es la Pascua. Y dice, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió de mí. Él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? ¿Me entienden? ¿Y cuál era la palabra? Ustedes creen encontrar en la Escritura la vida eterna. Ella habla de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Hay un llamado direccional. Vengan a mí, no acá. Esta habla de mí. Ustedes tienen que venir a mí. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan también, por ejemplo, en el rico y Lázaro? Cuando le dice el rico, bueno, manda ya a mis hermanos que resucite que alguien le avise que a mis hermanos que el sufrimiento que es, ¿qué le dice Abraham? Ni que resucite un muerto van a creer, porque ya había resucitado Cristo y no creyeron. ¿Me entienden? Miren, vamos a meternos en el capítulo 6. Esto es bellísimo, ¿Por qué? Porque usted va a ver que en el capítulo 6 empieza con la multiplicación de los panes, que es real, no es un cuento, real, existió la multiplicación de los panes. Y ustedes van a ver que empieza Juan en este evangelio, toma un poco la forma de lo que pasó allá en el Éxodo, cuando en el Sinaí, etcétera, etcétera. Se refiere a Moisés. Miren cómo lo dice, después de esto se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea. O sea, te está diciendo que Jesús, bueno, ya, dejemos la escritura y pasemos al otro lado, pasemos a lo real, pasemos al otro lado de la ribera y empecemos a hablar de qué, de lo espiritual. Empecemos ya a dejar de hablar del maná, empecemos a dejar de hablar de salvarnos la vidita, de dar el cuerpo, y empezamos a ver qué hacemos con el alma. Entonces, ahí cuando dice que Jesús pasó al otro lado
¿cómo se llama? Del mal, significa que le está dando un enfoque diferente a lo que quiere decir. ¿Está? Si no, eso estaría el juez puesto ahí. Miren lo que dice. Dice, mucha gente le seguía, pero porque veían los signos que realizaban los enfermos. Escuchen, subió Jesús al monte. ¿Quién subió al monte? Moisés. Subió Jesús al monte. ¿Qué acaba de decir recién? Usted, si hubiera creído en Moisés, me creen a mí. Entonces, la forma que tiene Juan para hacerles entender a esos judíos, por eso que le decía yo que hoy para entender estas cosas es importante meterse en la cabeza y aprender un poquito, porque Jesús le hablaba a los judíos. No le hablaba a los cristianos, todavía no había gente que lo seguía, pero le hablaba a quién, a los judíos. ¿Para quién vino Jesús? Primero para su pueblo y después para el resto. Entonces fíjese cómo les dice estas cosas para que entiendan. Subió al monte. Allá Moisés, hoy quién, Jesús, subió al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Y escuchen que ahora en el versículo 4 dice algo que no tiene nada que ver con el texto, que tiene muchísimo que ver con el texto, pero puesto acá, cuando yo se lo leo, va a decir, pero ¿de dónde sacó esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo importante? Dice esto que general que yo acabo de leer, y dice en el versículo 4 de Rompe y Porrazo, dice, estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Como descolgado, como que está ese versículo, pum, descolgado ahí. O sea, desvarió Juan, estaba ahí, se desconcentró, escribió eso. No. Miren cómo sigue. Dice, al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman esto? Fíjense, se dan cuenta que quedó eso medio ahí, al medio, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque acá Juan te está diciendo una cosa. Muchachos, lo que vamos a ver ahora es lo que va a ocurrir dentro de muy poquito en la Pascua judía, pero en serio. Por eso que dice, estaba cerquita la Pascua de los judíos. Y resulta ser que, de Rompe y Porrazo, empieza el relato de ¿qué? De la multiplicación de los panes. Va a decir, descolgado de lo anterior, levanta los ojos y ve un montón de gente y le pregunta a Felipe, dice, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman esto? Le pregunta esto Jesús a Felipe como si no supiera qué iba a hacer. Pero bueno, lo tanteé. Como tantas veces a veces, hay que uno discernir la palabra, ¿no? Miren lo que dice. Se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y aquí hay una cosa que es muy importante. ¿Sí? Acá hay una cosa muy importante porque dice, ustedes estudian Escritura, pero no quieren venir a mí. Hay algo que es diferente. ¿No? Una cosa es la palabra y otra cosa es la realidad. Porque acá está hablando de la Eucaristía. Ya se van a dar cuenta. Por otro lado, dice, me voy a la otra orilla. Se cruzó a la otra orilla. O sea, quiso cambiar totalmente el enfoque que se le estaba dando a este relato. Y acá pasa lo mismo. Escuchen, dice, Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tantos? Acá también Jesús nos quiere llevar a otra dimensión. Nos quiere llevar a otro lado. Nos quiere sacar del tema de comer. Porque evidentemente con los 30 denarios era más plata que los 5 pancitos esos. ¿Y qué dice Jesús? ¿Con cuál hubiera podido comprar más? Con 30 denarios. Que 5 panes y 2 pesos, ¿no? ¿Y cuál es la enseñanza ahí? Hay una enseñanza que es clarísima y muy sencillita. ¿Cuál sería ahí? Que el dinero no sacia. El dinero te pone contento un ratito. Te pone contento cuando te compró un 0 kilómetros hasta que se le fue el olor. Está bueno eso, ¿no? Hasta que se le fue el olor. Te pone contento cuando te compraste ese hermoso tapado, ¿sabes hasta cuándo? Hasta la primera vez que lo te mandé a la tintorería. Ya necesitas otro. El dinero no sacia. No sacia. Entonces Jesús, ¿qué va a elegir? Los 5 panes y los 2 peces. Y hace el milagro. Y va a decir que aquellos quedaron saciados. Y ahora vamos a ver el simbolismo que tiene esos panes. Miren cómo sigue. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias,
tomó pan, dio gracias. Después de dar gracias, lo repartió entre los que estaban recostados y los mismos los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues, llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿Qué significa eso? Que nunca se acaba. El pan de Cristo no se acaba nunca, jamás. Por eso que están las 12 canastos, esos 12 cestas. ¿Qué significan? Las 12 tribus de Israel en este caso. Luego en la iglesia cristiana naciente, que son los 12 apóstoles. La iglesia fundamentada en los 12 apóstoles. Siempre va a estar, ¿qué? Siempre van a estar las cestas llenas. Vengan y coman, vengan y coman, vengan y coman, todos. Todos. ¡Ay, pero hay millones! Vengan y coman. Siempre esas cestas van a estar, ¿qué? Llenas. Porque Cristo se multiplica. Por siempre, hasta la segunda venida. Siempre. ¿Qué ocurre? Termina este relato, lo tenían loco el pobre Jesús, necesitaba descansar, se fue. Lo encontraron. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué vamos a la iglesia? Muchos, otros no. No estoy individualizando. ¿Vamos cuándo? Cuando estamos enfermitos, cuando tenemos un problemita, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto. ¿Vamos a qué? ¿Vamos a qué? A lo chiquitito. Vamos a lo chiquitito. Y eso que dicen que Jesús habla siempre muy misericordioso, es decir, es misericordia pura porque es Dios, pero también es justo. Miren lo que les va a responder, a esto que lo estaban buscando. ¿Por qué? Pues se había llenado la panza, no había entendido nada de lo que estamos explicando acá. Y espero que ustedes sí lo entiendan. Porque esto no lo entendieron. Y miren lo que pasa acá. Dice: al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cómo has llegado aquí? Entonces Jesús le dijo: no, mirá, me vine en helicóptero, me vine haciendo esquí. Miren lo que le respondió Jesús. Le dice: en verdad os digo, y cuando Cristo dice eso es porque la cosa viene seria. En verdad os digo que vosotros, y esto es personal para cada uno de nosotros, para que nos mueva el corazón, lo que dice acá. Vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. Somos muy católicos hasta que se nos complica la vida. Ahí se nos olvidamos la iglesia, nos olvidamos la Eucaristía, nos olvidamos los pecados, nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de la mujer, listo. Ustedes me siguen, ¿por qué? Porque les llené la panza. Y miren lo que dice ahora. Este es el mensaje de Cristo. No trabajéis por el alimento perecedero. No trabajen por eso. Porque perece, es perecedero. Sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Es una exhortación de Jesús a nosotros. No trabajen por el alimento perecedero, trabajen por el alimento, ¿sí?, que te lleva a ¿dónde? A la vida eterna. Y vamos a ver cuál es ese. Tranquilo. Él os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Ok? ¿Sí? La unción de Dios. Eso le dijeron: ¿qué hemos de hacer? Escuchen, esto es importantísimo. ¿Qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Y miren la contestación de Jesús. Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Para ganarte la vida eterna, tenés que creer. ¿En quién? En Cristo. O sea, tenés que creer en esto, en la Escritura. Porque en la Escritura, ¿qué es lo que te dice? Está muy bien que leas la Escritura, está muy bien que te informe, que tengas conocimiento, pero esa Escritura, para que te sirva, te tiene que llevar ¿a dónde? A mí. Te tiene que llevar ¿a dónde? A la Eucaristía, que es el misterio de salvación. No hay otro.
Mire cómo continúa. Dice, vamos a adelantar un poquito. Dice, entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Acá les habla un poquito. ¿Se acuerda que vimos en Éxodo 24 el tema de las codornices? Bueno, muy bien, listo. Dice que, bueno, Moisés les dio el pan. ¿Para qué? Justamente para que se saciaran, para que no murieran de qué? De hambre. Pero yo le voy a dar otro pan, dice el Señor. Yo le voy a dar otro pan. Y miren cómo empieza este relato que es fantástico. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy. ¿Qué yo soy? ¿El nombre de quién? De Dios. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí, ve que vuelve al principio. Ustedes no quieren venir a mí. Mire cómo vuelve. Yo soy el pan de vida. El que venga, no el que no venga. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed. ¿Qué está hablando? Comer y beber. Escuchen. Esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y que yo lo resucite el último día. Este era el mensaje de Cristo. ¿Qué pasaba con los judíos? Lo mismo que pasa con nosotros. Murmuraban los judíos porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Oye, estadísticas escalofriantes, chicos. No pasa el 50% de los católicos que comulgan que creen en la presencia real del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. O sea, no miremos esto como una historia. Está hablando de los judíos. No, está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. Porque ¿qué decían los judíos? Lo mismo que dice el protestantismo hoy y muchos católicos. ¿Cómo pueden estos creer, que como empezamos este encuentro, cómo pueden creer esto, que ahí está el cuerpo de Cristo? Es un símbolo, simboliza. Se van a ver que no. Se van a ver que no, con la escritura. Miren cómo sigue. Dice, en verdad os digo, que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Escuchen, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ustedes saben bien que toda esa generación de judíos que salían del Éxodo, de Egipto, ninguno llegó a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés. Vuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto y murieron. Por él, es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, acá está el problemita. Escuchen, porque esto es para nosotros. Y ya terminamos, falta muy poquito. Dice, yo soy el pan bajado del cielo. Y el pan, por si uno no se enteró, y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Es mi carne, mi carne. ¿Qué es lo que no se entiende? Es mi carne. Esta es mi Biblia. ¿Qué significa? Que mi Biblia, mía. Y lo que el pan que yo te voy a dar que vos comas es mi carne. Entonces ahí está la síntesis de todo esto, porque él dice que crea en mí. Bueno, creer en mí, ¿qué significa? Creer que ese pan es la carne de Cristo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por mi razonamiento? No, porque acá ocurre un misterio. Algo sobrenatural que el hombre no puede entenderlo con su capuchita. No nos alcanza. Pero lo podemos creer ¿de qué manera? Un poco por la razón, porque estamos llegando desde Génesis acá y lo vamos entendiendo. Ahora el misterio se cree por fe. Entonces miren cómo lo dice. Dice, escuchen por favor, porque esto es clarísimo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día. Escuchen, esto para los judíos era tremendo. ¿Saben por qué? Porque en el libro del Levítico, en el capítulo 17, va a decir una cosa que es tremenda. Que el cordero lo pueden comer, lo pueden asar, etcétera, etcétera. Pero la carne
la sangre, no pueden beber la sangre, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Por eso que los testigos de Jehová no toman la sangre, comen morcilla, no entienden nada. ¿Me entendés? Porque allá está hablando de un cordero, que no salvaba a nadie. Entonces, la vida del cuerpo está en la sangre. Y sí, la vida del cuerpo está en la sangre. Pero después está la vida del espíritu. Entonces ellos creen que con la sangre se hace una transfusión, se pasan los pecados o el alma de un lado para el otro. Una cosa de loco. ¿Me entienden? Pero el judío tenía prohibido por la ley de Moisés comer la carne de un ¿cómo se llama? De algo sacrificado. Prohibido. Entonces, imagínense, viene Jesús y dice, me tienen que comer y me tienen que beber. No lo podían entender. Y ahí está el gran problema, porque si ustedes se fijan en el primer cuadro que vimos, los protestantes dicen que ahí hablan en forma figurada, o sea, que ahí no come la carne, ahí está hablando de la palabra de Dios. No, señor, como ustedes van a ver después, que los judíos se rajaron de ahí. ¿Y por qué se rajaron de ahí de lo que estaba hablando el Señor? Rajaron, ¿no? Una palabra de lunfardo, ¿no? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron de ahí? Se fueron de ahí porque perfectamente habían entendido que Jesús les había dicho que tenían que comerle la carne y la sangre. Si no se hubieran quedado, no hubieran tenido ningún problema de quedarse ahí. Pero se fueron escandalizados. ¿Por qué? Porque entendieron perfectamente, y eso está en el libro del Levítico, el capítulo 17, lo pueden leer todo, que tenían prohibido comer la sangre. Entonces es una gran mentira, porque cuando usted se encuentre con un protestante y hablen de estas cosas, le van a decir, no, ahí está hablando de la palabra de Dios, de la Escritura. No, porque esto empieza justamente en capítulo 5:39 diciéndole, ¿ustedes creen que acá tiene una vida eterna? No, señor, tiene que venir a mí para tener una vida eterna. No alcanza con esto, no alcanza con la Escritura. Por eso que se fueron, y miren, se lo voy a leer. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, un poquito más atrás. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne, escuchen por favor, ¿se acuerdan que le dije que le iba a mostrar acá que esa carne no era un símbolo? Pero no se los voy a leer acá, miren. Acá me traje la Biblia Reina Valera, año 1960. ¿Sí? Para que ustedes vean lo que dice acá. Porque por ahí veo un video de un protestante y dice, pues estaban hablando con la Biblia. Una Biblia católica que dijiste, no. Vamos a ver qué dice. Reina Valera. Miren, capítulo 6 de Juan, estamos acá cerquita. Vamos a ver qué nos dice. Muy bien, ¿por dónde andamos? De cierto, vamos a ver de 53, después llegamos al 56. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Con eso no alcanza. Luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 55, versículo 55, capítulo 6. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Qué hacemos con esto? Se van a reír ustedes, pero cuando estén con un protestante y le lean esto, le decís, bueno, a ver, entonces ahora, la carne, ¿es verdadera o un símbolo? Es un símbolo. Bueno, está bien, un problema de interpretación de texto, ¿me entienden? Es clarísimo la Escritura, porque la sangre de Cristo es verdadera comida y es verdadera bebida. Y acá va a estar una cita que para ustedes va a ser muy importante, para los que van a recibir la comunión, que ¿cuál es? La comunión, la primera comunión, escúchenla, aquí está, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Por eso que la Eucaristía es un sacrificio de comunión. Comemos a Cristo y nos hacemos uno entre todos. Ese es el famoso pedido del Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que todos sean uno en nosotros. Cuando el católico se hace uno en la comunión. Cuando come ¿qué? El cuerpo de Cristo. Porque en todos está la presencia de ¿quién?
de Cristo. Entonces todos nos hacemos uno. Y para terminar, y ya terminamos, miren lo que dice ahora. Dice, muchos de sus discípulos al oírles dijeron, es duro este lenguaje. Claro, para ellos era durísimo. Tomarse la sangre, una cosa loco. ¿Quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿dónde estaba antes Cristo? En el cielo. Se vino a encarnar en ¿qué? En María. ¿Y qué le está diciendo? ¿Se escandalizan por esto? Y cuando me vean subir a los cielos, ¿qué va a pasar? ¿Me entienden? ¿Se escandalizan por lo que les digo? Bueno, lo van a ver. ¿Qué va a pasar cuando lo vean? ¿Qué van a pasar cuando vean realmente al Hijo del Hombre muerto? Porque ustedes me van a matar. ¿Sí? Porque no creen, y cuando resucite, ¿qué va a pasar? Miren lo que dice ahora. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Jesús. Es que Jesús sabía desde el principio, escuchen, quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Judas. Ya sabía, y era uno de los 12. Miren cuántos Judas hay. Saca la relación y algunos más en la época. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. No le pudieron querer. No le pudieron querer que era el pan de vida. No lo pudieron querer. Y fíjense una cosa, por eso que yo cuando le digo a ustedes que esto no es una cuestión de número, es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe porque, miren, ahí había 5.000 hombres. Tienen que agregarle las mujeres, tienen que agregar a los niños, que los judíos tenían un montón de niños. Se habla alrededor de entre 2 y 15.000 personas que estaban en la multiplicación de los panes. Nombra solamente los hombres. ¿Sí? Bueno, todo eso se fueron. Qué desazón, ¿no? Es como si se van todos ustedes y me quedan todos acá. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Bueno, no, muchachos, no, muy duro. Lo que les digo, venga, no se vayan, no me dejen solo. Qué pobrecito, yo Carlito. Por el Jesucito. Miren lo que hace Jesús. Los mira a los 12 y escuchen. Jesús dijo entonces a los 12, porque se había quedado solo, los tenía todaví atrás. ¿Lo entendés? Aquí no tengo nada, tengo el proyector nada más. Bueno, dice, Jesús entonces le dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Dios no necesita a nosotros. Dios no necesita a nosotros. Nosotros deberíamos sentir la necesidad de Dios. Y le respondió Simón Pedro. Por eso que Simón es Simón. Ustedes fíjense que en la Escritura, siempre que habla, cuando están todos juntos, es Simón Pedro. Habló Simón Pedro y dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, que son estas palabras que acabamos de escuchar, que llevan a una acción. Venir ¿a quién? A Cristo. Ir a Cristo. Comerse a Cristo. ¿Y saben cómo es la palabra en griego? Se me fue. Bueno, la palabra en griego, que significa, que dice ahí comer, significa masticar. Trogos. Masticar significa. Pues puesto comer, se supone, pero es masticar. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, fijaos, yo he elegido a vosotros los 12, y sin embargo, uno de vosotros es un diablo, un traidor. No creer en Cristo es traicionar a Cristo. No creer que ahí está el cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía, que ya lo vamos a ver, porque esta es la promesa de la Eucaristía. En el próximo encuentro vamos a ver todo, vamos a ver la Eucaristía en sí, cómo lo hacían los apóstoles y toda la historia que falta, ¿no? Que no es que sea la más importante, pero la más concreta. Y sin embargo, lo traicionaron. Todos lo traicionamos a Cristo cuando no creemos que ahí está la Eucaristía. Entonces Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Que nos vamos a ir a los evangélicos? ¿No vamos a ir a los evangélicos? Porque no nos creemos esto, no nos formamos, no aprendemos, no buscamos la explicación y nos vamos a los evangélicos. Nos vamos a los mormones, a los testigos de Jehová. ¿Cuál es el problema? Nos vamos. Mira lo que dice Pedro. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén.
Terminamos entonces este encuentro con una linda oración. Te damos gracias en esta noche porque nos has llamado a tu iglesia, porque nos has mirado con infinita misericordia. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Te pedimos que podamos creer verdaderamente que te has quedado para nosotros en el pan y en el vino, en este sacramento de la Eucaristía que se nos da. Te pedimos, Señor, que podamos decir como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú puedes darnos la vida en abundancia, la vida que no pasa. Te pedimos, Señor, que tengamos una fe firme para cuando vengan los vientos, para cuando vengan las lluvias, podamos resistir. Te pedimos que te quedes con nosotros, Jesús, que podamos sentir que te haces uno con nosotros, que podamos mirarte en la cruz y reconocer que gracias a tus sufrimientos, a tantísimo dolor, nosotros hemos sido salvados. Has querido introducirnos en este plan de salvación. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que nuestro corazón pueda rebosar de alegría, porque nadie nos ama como vos. Tanto nos ama Jesús, que decidiste libremente dar la vida por el mundo entero. Te pedimos que nosotros podamos ser anunciadores de este Evangelio por tantas personas que no te conocen. Te pedimos, Señor, que podamos llevar verdad, que podamos llevar esperanza, que podamos llevar amor a un mundo sufriente. Te pedimos, Señor, que te valgas de nuestra fragilidad para mostrar tu gloria. Sabemos que somos como vasijas de barro, que fácilmente nos agrietamos y podemos perder tu gracia. Te pedimos, Señor, que seas nuestro sostén en los tiempos difíciles. Sabemos que no es fácil seguirte, en este tiempo. De verdad, Señor, quédate con nosotros. Cae la noche y sabemos que te necesitamos más que nunca. No nos dejes solos. Te pedimos, Señor, por todos los catequistas, para que podamos tener coherencia evangélica, para que podamos anunciar la verdad sin miedo, que no nos avergoncemos nunca de vos, para que vos no te avergüences de nosotros delante de tu Padre. Te pedimos que siempre nos precedas, que nos des la paz del corazón, que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce consuelo del alma. Te damos gracias por este encuentro, te damos gracias por todo lo que nos das cada día. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, por nuestros matrimonios. Te pedimos, Señor, por las parejas que quieren llegar también al sacramento del matrimonio. Concédeles la fortaleza y también concédeles cargar la cruz, para que vos seas uno con ellos, uno entre ellos. Te pedimos, Señor, por todos los matrimonios que están en crisis, porque sabemos que vos sos el vino nuevo, el vino bueno. Sabemos que tu Madre intercede por nosotros, porque nos conoce y sabe muy bien cuando nos hemos quedado sin vino. Te pedimos, Señor, por todas las personas que sufren, por las personas que están en situación de calle. Te pedimos para que nosotros podamos también dar frutos de misericordia. Te damos gracias por todo lo que nos das. Todo esto lo ponemos a los pies de tu Madre y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y terminamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.